¿Ya ve? Entonces, ese es el resultado de que necesitas conocer los valores normales, anatómicamente, fisiológica, funcionalmente, laboratorio, imagen, etcétera, y podrás decir, este paciente está sano o está enfermo. Y si está enfermo, ¿qué anormalidades hay? ¿No? ¿Cuándo decimos que está enfermo? ¿A partir de cuándo? Esos valores tenemos que conocer. Eso yo exijo anatomía, fisiología y otros aspectos. Porque en nuestras narices se mueren. ¿Y por qué no has visto? No sabía, doctor. ¿Por qué no has tomado una decisión? No sabía, doctor. ¿Por qué no has llamado al médico de guardia? No sabía, doctor. Se veía bien nomás. Se veía bien nomás. Pero después de 10 minutos se veía bien también, pero ya muerto, ¿no? Así es nuestra realidad. ¿Para qué más te ayuda la epidemiología clínica? ¿Para qué más? Para elegir las pruebas de diagnóstico. Ya les dije, puedes elegir pruebas para confirmar tus diagnósticos o en un caso difícil, que generalmente es el 20%, según la experiencia de quien lo practica. Entonces, ¿qué pruebas son las mejores? ¿Qué pruebas son las mejores? Tienes que saber elegir. Para diabetes, ¿cuál es la mejor prueba? He encontrado una glicemia de este paciente y tiene 200 de glicemia en ayunas. ¿Será válido? ¿Será que con esa prueba ya puedo decir que tiene diabetes? ¿Y por qué no le pido otra prueba? Tolerancia a la glucosa. ¿Por qué no le pido hemoglobina glicosilada? ¿Por qué no dosifico insulina? Ah, miren, tantas pruebas había habido, doctor. Claro, pues hay muchas pruebas. ¿Ahora cuál es la mejor? Ahí está el arte, ¿no? De elegir. ¿No? Entonces, la epidemiología clínica te dice cuál es la mejor prueba y en qué situaciones y en qué circunstancias. No hay recetas aquí. No hay recetas. En medicina no hay recetas. En medicina no hay enfermedades. Hay enfermos. Porque cada enfermo tiene sus características propias. Entonces, hay que recurrir a la epidemiología clínica para elegir a las mejores pruebas que te van a permitir detectar a la enfermedad. Hay pruebas que no sirven, por si acaso, que las seguimos utilizando, que las siguen utilizando, ¿no? He conocido médicos, paciente viene y dice, doctor, parece que tengo cálculos, porque cada que como chicharroncito, huevito, me vienen unos dolores y me han dicho que tengo cálculos. A ver, señora, vamos a sacarle una radiografía para ver si tiene cálculos. Y lo mandan a tomar una radiografía. Y después el médico le dice, señora, en sus rayos X, aquí está, le voy a mostrar, no hay ningún cálculo. Y sin embargo, hay y sin embargo, ¿están viendo la diapositiva? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. y sin embargo, hay cálculos que sí pueden verse en una radiografía, dependiendo de la constitución del cálculo, y hay otros que no. Entonces no puedes utilizar una radiografía para detectar o descartar cálculos biliares. Y miren el tremendo error. Por no elegir una prueba adecuada, ¿no? Y hay muchos otros elementos más que hacen en la prueba, ¿no? Que hay que saber. Acerca de la frecuencia. La epidemiología te da datos. Y de acuerdo a las características biológicas, sociales, geográficas y otras, ocurre la enfermedad. Ejemplo, pero vamos a volver a lo que hace rato preguntaba la compañera. Dedo gordo del pie, inflamado, doloroso. Si es un hombre el que tiene ese dedo gordo
inflamado, doloroso, rojo, caliente y demás, puedes asegurar que es gota. Por la característica biológica de sexo. Pero si es una mujer, ¿puedo asegurar que tiene gota o no? No. Entonces, miren cómo el sexo ya te orienta al diagnóstico. No puedes afirmar que una mujer que tiene esas mismas características que decías hace rato, tenga gota. Pero si es hombre, seguro que tiene gota. Pero doctor, ¿cómo distingo eso? Esa es la frecuencia según la variable biológica, sexo. Lo mismo sucederá con la edad. Lo mismo sucederá con la edad. Si ves a un niñito de 2 años con una erupción característica, puedes decir que es sarampión. Pero si ves a un adulto de 54 años con una erupción parecida, seguro que no es sarampión. ¿No ve? Entonces, ¿qué me está permitiendo dar esas primeras aproximaciones a si tiene o no tiene esta variable biológica que se llama edad? Y hay que conocer por eso la frecuencia. Esa es la epidemiología. No necesitas estar pidiendo 20,000 exámenes si manejas la epidemiología clínica. Características sociales. A ver, nos iremos a una característica social, lo vamos a llamar. 2 personas, un curita y un homosexual. Las 2 personas son mis pacientes. A los 2 les pido prueba de VIH. En ambos sale positivo, en el homosexual y en el curita. ¿Qué dicen de esos resultados? ¿Los 2 tendrán VIH-Sida o no? Estoy hablando de probabilidades. ¿Qué dicen? No. No ve. Lo más probable es que el homosexual sí sea positivo. Y es menos probable que sea el curita. Estoy diciendo menos probable, no estoy asegurando ni quiero santificar a los curitas por si acaso. No estoy queriendo santificar. Pero la probabilidad es esa. Entonces, ¿qué harás? Tratarás de descartar eso. Pero hay alta probabilidad de que el homosexual sea positivo. ¿No ve? El homosexual sea positivo. Ahora nos iremos a otra situación, característica social también. 2 pacientes tosedores, tosedores, y están eliminando tos con sangre. Sí, eliminan sangre, así, con las secreciones, lo que se llama hemoptisis. Los 2. Un pobre y un rico. ¿Quién tiene más probabilidad de tener tuberculosis? ¿El pobre o el rico? Pregunta para todo el curso. El pobre, doctor. Claro, el pobre. Entonces, miren cómo esa característica social ya te orienta al diagnóstico. Y lo más probable en el rico se deba a un cáncer. En el pobre, esa misma manifestación, hemoptisis, no sé si exacto dije hemoptisis o hematemesis, hemoptisis es el término, te puede orientar hacia el diagnóstico. En el pobre, una tuberculosis y en el rico, hacia un cáncer de pulmón. Pero conociendo estas características sociales, para eso te sirve la epidemiología clínica. No necesitas pedir un montón de exámenes. Geográficas, lo mismo. A ver, 2 pacientes al mismo tiempo. Uno vive en Cochabamba, acá en el municipio de Cercado, y el otro vive en Sinaota, Chapare. Los 2 tienen fiebre. La fiebre aparece, desaparece. La fiebre aparece, desaparece. Igualito. ¿No ve? ¿Quién de los 2 tiene la probabilidad más alta de tener malaria? ¿El del Cochabamba o el de Sinaota? El de Sinaota. ¿No ve?
A eso se refiere esto, que la frecuencia, de acuerdo a características biológicas, sociales, geográficas, etcétera, te orienta en esto, en el diagnóstico. No se olviden. Por eso necesitas ganarte la confianza del paciente. Si no te ganas la confianza del paciente, no vas a poder indagar muchas de estas cosas. No vas a poder y tus diagnósticos van a ser malos. El riesgo, otra vez, el riesgo. Hay comportamientos, hay exposiciones, hay estilos de vida, hay factores o la carga relacionados con la carga genética que aumentan la probabilidad de enfermar de una u otra cosa. Sí, que aumentan la probabilidad. Entonces tienes que conocer los factores de riesgo que están asociados a las enfermedades. Vamos a volver al cáncer de pulmón. Paciente tosedor y dice, doctor, estoy tosiendo, estoy botando flemas y con las flemas sangrecita más sal. ¿Usted fuma? Sí, doctor. ¿Hace cuántos años? Creo que 25 años que fumo. ¿Cuánto fuma por día? Una cajetilla, a veces dos. Tu diagnóstico ya está hecho. Tiene cáncer de pulmón. Listo. ¿Para qué vas a estar perdiendo el tiempo? Ya sabes, ya pides las pruebas para confirmar, nomás una placa de rayos X, seguramente va a aparecer ahí una masa, le pides una biopsia más o lo que tengas que hacer y listo, resuelto tu asunto. Has hecho un buen diagnóstico, pero siempre y cuando conozcas los factores de riesgo, esas conductas que aumentan la probabilidad de que tengas una enfermedad, esas exposiciones, esos antecedentes genéticos. El último ejemplo, viene la señora y dice, doctor, me ha salido aquí una bolita en mi pecho. Así, cuando le salió, te explica todo, ¿no ve? Y le preguntes, ¿su mamá tuvo algún problema similar? Sí, mi mamá tuvo cáncer de mama. 50% de probabilidad de que tenga cáncer de mama. ¿Algún familiar más tiene cáncer de mama? Sí, mi hermana ha muerto con cáncer de mama. Diagnóstico hecho. 75% y más de probabilidad de que tenga cáncer de mama. Marcador de riesgo. Entonces no necesitas perderte mucho. Con este conocimiento ya vas a orientar tu diagnóstico. Se va a cortar esto en menos de un minuto. Nos daremos unos 5 minutos. Vayan a tomar agua, a caminar, a charlar, a hacer las llamadas que tenían pendientes. Nos vemos en 5 minutos. Les voy a mandar el enlace enseguida. ¿Está bien? Está bien, doctor. Doctor, Doctor, gracias. doctor, gracias.